Bienvenidos a la clase de ejercicios de geometría. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios referentes al tema de traslación de puntos, segmentos y ángulos. Además también haremos un ejercicio sobre la simetría axial y sobre la congruencia de triángulos. Comenzamos entonces con el enunciado que nos indica que debemos calcular las coordenadas de un ángulo trasladado. En este ejercicio vamos a poder practicar la traslación de puntos, segmentos y ángulos, ya que para poder trasladar un ángulo sabemos que es necesario primeramente hallar el vértice trasladado y posteriormente las imágenes de las semirrectas que forman el ángulo. Y para poder trasladar las semirrectas, también tenemos que hallar la traslación de sus puntos, ¿sí? Entonces, como hemos dicho ya, al realizar este tipo de ejercicios podemos practicar la traslación de estos tres diferentes tipos de elementos, ¿ok? Entonces nos están dando los puntos A, B y C, y además el vector de traslación U, que tiene como coordenadas 2 en X y 2 en Y, ¿ok? Entonces nos piden trasladar el ángulo que forma el segmento AB y el segmento BC, y vamos a trasladar este ángulo utilizando como referencia el vector de traslación U. Lo primero que debemos hacer es calcular las coordenadas de los puntos A, B y C de manera analítica, ¿ok? Entonces, aplicamos la fórmula que ya conocemos, debemos trasladar, por ejemplo, en el primer caso, debemos trasladar el punto A para obtener el punto A'. Y esto se realiza sumando respectivamente las coordenadas y las componentes del vector del punto A y del vector U, ¿ok? En el primer caso tenemos en la parte de las coordenadas X, tenemos la suma de la componente en X del vector de traslación y la componente o la coordenada en X del punto A. 2 menos 2. Luego se suma la coordenada en Y del punto A, 4, más la coordenada o la componente en Y del vector U, que es 2. Entonces, 2 menos 2 nos da 0 y 2 más 4 nos da 6. Posteriormente, realizamos lo mismo para el punto B. El punto B tiene como coordenadas 1 y menos 3. Entonces, el punto trasladado tendrá como componente o coordenada en X 2 más 1, que es igual a 3, y coordenada en Y va a tener 2 menos 3, que es igual a menos 1. Posteriormente, hacemos la traslación del punto C, y el punto C resultante, o el punto C', quedaría en 2 más 3 en X, porque es la suma de la componente en X del vector de traslación U, más la coordenada en X del vector C. 2 más 3, entonces nos da 5. Y en la coordenada Y nos da la componente en Y del vector U, que es 2, más la coordenada en Y del punto C, que es 4. Entonces 2 más 4 es igual a 6. Por lo tanto, los tres puntos A, B y C trasladados nos da A' igual a 0,6, B' igual a 3, menos 1 y C' igual a 5,6. Teniendo esto en cuenta, pasamos a la parte gráfica del ejercicio. Entonces, colocamos en el plano cartesiano nuestros segmentos AB y BC, porque ya conocemos las coordenadas iniciales, que son estas. Entonces, ubicamos los puntos. El punto A está en menos 2, 4, menos 2 en X y 4 en Y. Posteriormente, el punto B está en 1, menos 3, 1 en X y menos 3 en Y. Y finalmente tenemos el punto C, que está en 3X y 4 en Y. Entonces, estos dos segmentos, conformados por esos tres puntos, conforman el ángulo que vemos en pantalla, que es dibujado. Y el objetivo de este ejercicio es trasladar este ángulo. Entonces sabemos que primeramente debemos trasladar los puntos que tenemos A, B y C, que ya tenemos las coordenadas de manera analítica, y luego dibujamos los segmentos trasladados para poder así obtener el ángulo trasladado final, ¿ok? Entonces lo que debemos hacer es trasladar geométricamente los puntos. Y aquí tenemos la forma del vector U. Es un vector que está 2 por 2, es decir, ocupa dos posiciones a la derecha o dos posiciones en X y dos posiciones en Y hacia arriba, ¿ok? Entonces, trasladamos los puntos A, B y C, como vemos acá, según la forma geométrica o la forma que tiene el vector de traslación U, y obtenemos A', C' y B'.
Y ahora podemos verificar los resultados que nos dieron de manera analítica. Vemos que A está sobre el eje Y, por lo tanto tiene una coordenada en X igual a 0, y sobre el punto C, sobre el punto 6. Por lo tanto, las coordenadas de A' son 0,6, igual que nos dieron de manera analítica. Luego tenemos el punto B'. El punto B' está en 3 en X y menos 1 en Y. Por lo tanto, las coordenadas del punto B' son 3 y menos 1, como nos dio de manera analítica. Y finalmente tenemos el punto C', que está en X igual a 5 y Y igual a 6. Es decir, sus coordenadas son 5,6, lo cual concuerda con el cálculo analítico que hicimos previamente. Ahora podemos dibujar los segmentos trasladados, respectivamente A', B' y C' y B'. ¿Ok? Entonces, dibujamos los segmentos y nos queda de esa manera dibujada. Y de esta manera podemos obtener entonces el ángulo trasladado, que es el que vemos en pantalla. Excelente. Una vez realizado este ejercicio, podemos pasar al siguiente, que corresponde a un ejercicio de simetría axial, en donde nos piden trazar la imagen simétrica del segmento AB que vemos en pantalla con respecto a la recta M, que va a ser nuestro eje de simetría. Entonces, lo primero que debemos hacer, recordemos que es tomar en cuenta la distancia que tiene cada punto del segmento con nuestro eje de simetría, que es la recta M. Entonces, debemos colocar un punto del otro lado del eje de simetría, que es la recta M, a la misma distancia que tiene el punto original. En este sentido, B tiene la misma distancia a M que el punto B', que es su punto simétrico. Luego tenemos el punto A. El punto A se encuentra se encuentra a más distancia del eje de simetría, y esto ocurre o pasa igual con su punto correspondiente, que es A'. Una vez obtenidos los puntos para poder graficar o para poder trazar el segmento, entonces obtenemos el segmento simétrico final, que es el que se muestra en pantalla. El segmento entonces es A' y B', y vemos que de A a M existe una distancia igual que de M a A'. Y ocurre lo mismo con B, con el punto B. De B a M existe la misma distancia que de M a B'. Muy bien, ya hemos resuelto este ejercicio. Ahora pasamos al último ejercicio de la clase de hoy, que es sobre la congruencia de triángulos. En este caso nos piden resolver o nos piden determinar si los triángulos que vemos en pantalla son congruentes, y nos piden explicar a partir de qué criterio lo escogimos, o a partir de qué criterio podemos decir que son congruentes, ¿ok? Entonces, en este sentido, podemos observar que nos están dando el dato de dos lados y el ángulo de un ángulo del triángulo en cada caso. Entonces, podemos ver que el lado de la izquierda del triángulo amarillo corresponde o es igual en tamaño y longitud al lado inferior del triángulo de la derecha. Y por otro lado, tenemos que el lado inferior del triángulo amarillo es igual al lado de la derecha del triángulo rojo. Por lo tanto, ya sabemos que tienen dos lados iguales. Y recordemos los criterios que hemos repasado en la clase de teoría, que son criterio lado, ángulo, lado. En este sentido, se puede decir que los triángulos son congruentes si comparten dos lados y un ángulo igual, el ángulo que está formado por esos dos lados. Luego también tenemos el criterio lado, 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 que indica que dos triángulos son congruentes si comparten el mismo tamaño de los tres lados. Y luego también tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo, que comparten dos ángulos y entre ellos está el lado que comparten también. Entonces, en este caso tenemos dos datos que comparten lado y lado. Por lo tanto, descartamos el criterio de ángulo, lado, ángulo, ¿ok? Y como no tenemos otra información de lado, entonces podemos decir que el criterio que podemos utilizar en este caso es el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque nos están diciendo con este recuadro de aquí que ambos de estos grados, que están conformados por el lado de 4 centímetros y 6 centímetros, es de 90 grados en ambos triángulos. Por lo tanto, también comparten el ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto. De esta manera, entonces podemos decir que los
dos triángulos comparten dos lados, que es el de 6 centímetros y el de 4 centímetros, y además comparten el ángulo que está formado por estos dos lados, que es el ángulo recto o el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, gracias al criterio de lado, ángulo, lado, se puede determinar o se puede definir la congruencia de estos dos triángulos. Muy bien, muchas gracias por ver el video. Más ejercicios como los que hemos resuelto en la clase de hoy los pueden encontrar en el problemario de segundo año en el tema de geometría. Muchas gracias. Espero que sigan viendo las clases. Nos vemos en una próxima entrega.